A veces, la vida no se trata de lo que es justo, sino de lo que es eficaz, no de lo correcto, sino de lo que funciona en el poder. Muchos hombres quieren ser amados, pero los que gobiernan saben que a veces es más seguro ser temido. Este no es un libro sobre moral, es un espejo para los que gobiernan, y también para los que entienden que, incluso en la vida común, todos jugamos al poder, en las relaciones, en el trabajo, en la política, en los silencios. El Príncipe no es solo un tratado de gobierno, es una mirada desnuda sobre la naturaleza humana, y lo que Machiavelli nos entrega aquí no es una fantasía de idealismo, sino una guía cruda, lúcida y sin adornos sobre cómo mantener el poder cuando ya lo tienes, o cómo obtenerlo cuando te lo niegan. Si estás listo para ver la política sin máscaras, para comprender el arte de gobernar como lo hacían los antiguos, entonces abre bien los oídos, porque esto que vas a escuchar no fue escrito para los débiles, fue escrito para los que deciden. Bienvenidos a Biblioteca de Audiolibros, tu espacio para crecer, entender y transformar tu vida desde adentro. Vamos al capítulo 1. Capítulo 1. De los tipos de principados y cómo se adquieren. Machiavelli comienza su obra con una afirmación clara. Todos los estados, todas las formas de poder que han existido o existen, son repúblicas o principados. No hay más. Y entre los principados hay dos categorías esenciales. Los hereditarios, donde el poder se transmite por sangre, y los nuevos, que se adquieren por conquista, astucia o suerte. ¿Por qué es importante hacer esta distinción? Porque los desafíos que enfrenta un príncipe no son los mismos si ha heredado su título o si lo ha ganado. El que lo hereda, si mantiene las costumbres del pasado y no comete errores graves, suele conservar el afecto del pueblo con relativa facilidad. Pero el que llega al poder desde fuera, ese enfrenta enemigos, sospechas, y una estructura que aún no lo reconoce como legítimo. Machiavelli, con la precisión de un cirujano político, nos muestra que los principados nuevos pueden ser completamente nuevos, como un estado recién fundado, o añadidos a un dominio heredado, como una provincia conquistada. Ejemplo: cuando Alejandro Magno conquistó Asia, mantuvo muchas de sus estructuras intactas y colocó a sus hombres en puestos clave, asegurando el control sin necesidad de eliminar por completo las viejas costumbres. ¿Por qué? Porque entendió que un pueblo acostumbrado a obedecer a un príncipe fuerte y centralizado puede ser gobernado con cierta facilidad si se respeta su estructura. Pero esto no siempre ocurre así. Cuando se conquista una tierra que antes fue libre o que tenía formas de gobierno republicanas, el príncipe se ve obligado a actuar con mano firme, destruir la república o vivir en ella. Porque los pueblos que han gustado de la libertad no la olvidan fácilmente y buscarán cualquier oportunidad para recuperarla. Aquí Machiavelli no embellece. Gobernar implica tomar decisiones duras. Y si deseas mantener un principado recién adquirido, no basta con tomar el poder, hay que sostenerlo. Esto puede lograrse de 3 maneras: destruyéndolo por completo, viviendo en él personalmente, estableciendo un gobierno local leal al príncipe, que mantenga el orden con su propia autoridad. Cada método tiene consecuencias. Destruir elimina el riesgo de rebelión futura, pero puede dejar heridas profundas. Vivir allí permite control directo, pero exige presencia constante. Y delegar el poder requiere una vigilancia inteligente, pues todo delegado puede volverse ambicioso. Machiavelli no habla desde la moral, sino desde la estrategia. Él no pregunta qué es lo más justo, sino qué garantiza estabilidad. Este primer capítulo es una introducción al juego real del poder. Nos recuerda que no todos los tronos se construyen con herencia, y que los que se conquistan deben mantenerse con sabiduría, vigilancia y firmeza. Porque en política, como en la guerra, no gana siempre el mejor,
sino el que comprende la naturaleza humana y actúa con decisión. Nos vemos en el próximo capítulo, donde Machiavelli nos mostrará cómo gobernar una provincia recientemente adquirida. Capítulo 2. De los principados hereditarios. Machiavelli dedica este capítulo a lo que podría parecer lo más simple, gobernar un principado que se ha heredado por sangre. Y sin embargo, comienza con una advertencia. Nada es completamente fácil en política, solo menos difícil. El principado hereditario tiene una ventaja clara. El pueblo está acostumbrado a la familia gobernante, las estructuras están asentadas, y mientras el nuevo príncipe respete las tradiciones y no altere lo esencial, tendrá estabilidad. Machiavelli insiste, la naturaleza humana tiende a aceptar lo familiar, incluso si no es perfecto. Y mientras no haya cambios drásticos ni abusos de poder, el pueblo tolerará y hasta defenderá el orden establecido. Ejemplo. En la historia de Francia, los Valois y los Capetos mantuvieron largas dinastías. Hubo guerras y crisis, sí, pero en tiempos de calma, el heredero al trono era visto como un garante de continuidad. Eso es lo que protege al príncipe hereditario, la memoria del pueblo. Pero Machiavelli también señala que esta ventaja puede volverse debilidad si el príncipe cae en el error de confiarse. El heredero que no gobierna con vigilancia y virtud, que desprecia a sus súbditos o rompe los pactos no escritos del trono, verá cómo el cariño del pueblo se convierte en resentimiento. El mensaje es claro: heredar el poder no te hace sabio. Conservarlo exige inteligencia y mesura. Y si llega una revuelta, porque el descontento siempre puede surgir. El pueblo, por hábito, puede incluso preferir el regreso del linaje anterior si el príncipe ha sido derrocado. Por eso Machiavelli concluye: el principado hereditario es más fácil de conservar, pero no es invulnerable. Y el príncipe sabio es el que honra el pasado sin dormirse en él. Capítulo 3. De los principados mixtos. Este es uno de los capítulos más importantes de toda la obra. Aquí, Machiavelli entra de lleno en el problema de los principados nuevos anexados a dominios antiguos, los llamados principados mixtos. Y comienza con una verdad dura: nada es más difícil que gobernar una tierra recién adquirida. Porque por más que compartan lengua, cultura o religión, los habitantes de ese nuevo territorio no olvidan fácilmente su antiguo gobierno. Y aunque se quejaran de él, cuando ven al nuevo poder, comienzan a añorar lo que perdieron. Machiavelli advierte: los nuevos súbditos suelen tener altas expectativas y poca paciencia. Esperan soluciones rápidas, justicia inmediata, prosperidad súbita, y si no la reciben, se vuelven los primeros en conspirar contra el nuevo príncipe. Ejemplo: el rey Luis XII de Francia, al invadir Italia y apoderarse de algunos estados, fue recibido con entusiasmo por algunos enemigos del régimen anterior. Pero apenas los nuevos gobernantes mostraron debilidad o errores, esos mismos aliados se volvieron traidores. Machiavelli, que vivió esos tiempos, lo vio con sus propios ojos. El que conquista debe consolidar rápido, o será rechazado aún más rápido. ¿Y cómo se consolida el poder en un principado mixto? Machiavelli propone varias claves. 1. Extinguir el linaje del antiguo príncipe. No por venganza, sino para evitar futuras reclamaciones de legitimidad. 2. No alterar las leyes ni los impuestos vigentes, al menos no de inmediato. La continuidad da tranquilidad. 3. Vivir personalmente en el nuevo territorio o enviar un gobierno fuerte y leal. La presencia constante del poder impide conspiraciones. 4. Aliarse con los más débiles para dividir a los poderosos. Una técnica clásica: divide y vencerás. Pero el consejo más importante que ofrece es este: el que ayuda a otro a subir al poder, cava su propia tumba. Porque el que te ayuda hoy, querrá algo mañana.
y si no se lo das, se volverá tu enemigo. Machiavelli concluye el capítulo con lucidez brutal. Ganar un principado nuevo es solo el primer paso. Lo difícil no es conquistar, lo difícil es conservar lo conquistado, sin despertar odios innecesarios y sin confiar en promesas inestables. Capítulo 4. ¿Por qué el reino de Darío no se rebeló contra Alejandro después de su muerte? En este capítulo, Machiavelli analiza una pregunta histórica crucial. ¿Por qué? Tras la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio persa que había conquistado no se rebeló, ni intentó volver al régimen anterior. La respuesta para Machiavelli está en la estructura del poder. Darío gobernaba con una autoridad absoluta. Todo el imperio estaba organizado de forma centralizada, y sus funcionarios no tenían poder independiente. Todo emanaba del soberano. Por tanto, cuando Alejandro conquistó Persia y eliminó a Darío, no quedaban señores locales con autoridad propia. No existían núcleos de poder dispersos que pudieran organizar una rebelión. La cabeza fue cortada y el cuerpo no supo moverse por sí solo. Ejemplo. Imagina un árbol con un solo tronco grueso y muchas ramas. Si cortas el tronco, las ramas no sobreviven. Así era el gobierno de Darío. Alejandro, al asumir el control, pudo mantener la estructura existente, sustituyendo solamente la cima del poder. No necesitó grandes cambios, ni enfrentó rebeliones organizadas, porque no había tradición de autonomía en los pueblos conquistados. Machiavelli contrapone esto al caso de Francia, donde el rey gobierna junto a una red compleja de nobles con poder real. Allí, si un invasor derrota al rey, los nobles aún tienen capacidad para reagruparse, resistir o incluso expulsar al invasor. Por eso, no basta con conquistar un reino. Hay que entender cómo estaba estructurado antes de tomarlo. La enseñanza aquí es clara. Cuanto más centralizado está un gobierno, más fácil es mantenerlo conquistado, siempre y cuando se elimine al soberano original. Capítulo 5. Cómo gobernar ciudades o estados que antes eran libres. Aquí Machiavelli entra en terreno delicado. Gobernar una ciudad que antes era libre, una república, por ejemplo, es mucho más difícil que controlar un principado o un imperio. ¿Por qué? Porque el pueblo que ha probado la libertad no la olvida fácilmente. Puedes quitarle sus instituciones, sus leyes, su nombre, pero en el fondo de su memoria colectiva, seguirá viva la nostalgia de decidir por sí mismos. Machiavelli plantea 3 caminos para gobernar ese tipo de ciudades. 1. Destruirla por completo. Reducirla a escombros y dispersar su población. 2. Vivir en ella, para tener control constante y directo sobre sus movimientos. 3. Dejar sus leyes intactas, pero establecer un gobierno leal al príncipe. Pero advierte, el tercer método es el más débil, porque aunque se aparente continuidad, las ideas de libertad resurgen con el tiempo, y cualquier incidente puede reavivar el fuego de la rebelión. Ejemplo. Machiavelli cita el caso de Esparta, que controló Atenas y otras ciudades griegas dejando sus leyes intactas. Parecía una buena estrategia, pero finalmente esas ciudades se rebelaron y recuperaron su libertad. En cambio, los romanos destruyeron por completo ciudades como Cartago y Numancia, y nunca más volvieron a tener problemas con ellas. Por tanto, Machiavelli es tajante. Si conquistas una ciudad libre, tienes 2 opciones verdaderas: destruirla o vivir en ella. Todo lo demás es provisional, y tarde o temprano te costará el poder. Este capítulo es una lección brutal sobre el precio del idealismo. Intentar gobernar con indulgencia a quienes han sido libres, sin ejercer control absoluto, es, según Machiavelli, una ingenuidad peligrosa. Capítulo 6. De los nuevos principados adquiridos con las propias armas y virtud. Este capítulo es un elogio de la virtud política,
que para Machiavelli no es la moral cristiana, sino la capacidad de actuar con inteligencia, fuerza y oportunidad para conquistar y mantener el poder. Machiavelli afirma que los principados adquiridos por medio del propio talento y esfuerzo son los más estables, aunque también los más difíciles de obtener. No se refiere a herencias, ni a conquistas facilitadas por otros. Habla de aquellos que construyen su poder desde cero, usando sus recursos, su visión y su determinación. Y menciona como ejemplos clásicos a Moisés, Ciro, Rómulo y Teseo. Todos ellos, según Machiavelli, no solo aprovecharon una oportunidad histórica, sino que supieron usar su fuerza y astucia para establecer un orden nuevo. No basta con tener ocasión, es necesario tener la capacidad de actuar. Ejemplo: Moisés liberó al pueblo hebreo, pero no lo hizo solo con fe. Actuó con firmeza, estableció leyes, eliminó opositores y construyó una estructura política alrededor de su liderazgo. Eso es virtud según Machiavelli, la combinación de visión, coraje y acción efectiva. El punto central es que el poder adquirido con virtud se sostiene por sí mismo, porque el príncipe que lo ha logrado ha sabido crear sus propias bases, su propio ejército, sus propias leyes. Sin embargo, Machiavelli no es ingenuo. Reconoce que al principio, un príncipe virtuoso encontrará resistencia feroz, especialmente de quienes se benefician del orden anterior. Pero si es firme y logra consolidar un nuevo sistema, el pueblo lo aceptará y defenderá, porque todos prefieren un gobierno eficaz y seguro. En resumen, los nuevos principados fundados con virtud son difíciles de conquistar, pero una vez establecidos, son los más sólidos. Capítulo 7. De los nuevos principados adquiridos con armas ajenas y fortuna. Este capítulo es el contraste del anterior. Aquí Machiavelli habla de los que llegan al poder no por virtud, sino por fortuna, es decir, por el favor de otros, por herencia inesperada o por una situación que no controlan completamente. Y es muy claro, el poder que se obtiene sin esfuerzo propio se pierde fácilmente. El ejemplo central es César Borgia, el duque Valentino, uno de los personajes más fascinantes y temidos del Renacimiento. Borgia fue favorecido por su padre, el Papa Alejandro VI, quien le otorgó territorios y títulos. Pero Borgia no se conformó con eso. Machiavelli admira cómo actuó para consolidar su poder. Eliminó a los nobles locales. Estableció un gobierno fuerte. Utilizó a hombres despiadados como Remirro de Orco para aplicar castigos duros. Y cuando ya no lo necesitaba, lo ejecutó públicamente para ganarse al pueblo. Ejemplo: esta ejecución pública fue simbólica. Borgia demostró que el castigo había terminado y que él traía justicia y orden. Machiavelli considera esta jugada como una de las más inteligentes de la historia política. Pero incluso con toda esa astucia, Borgia no pudo asegurar su dominio, porque su poder dependía de la salud y el papado de su padre. Cuando éste murió y el nuevo papa no lo favoreció, Borgia cayó rápidamente. La lección es clara. Quien sube con ayuda ajena debe actuar con rapidez para construir su propia base de poder. Si no lo hace, dependerá siempre del azar, y el azar es inestable. Machiavelli concluye este capítulo con respeto hacia Borgia. Lo consideraba un gran estratega, pero incluso los más inteligentes no pueden resistir la ruina cuando su suerte se agota, y no han tenido tiempo suficiente para independizarse de ella. Capítulo 8. De los que llegaron al poder mediante crímenes. Machiavelli, siempre directo, no esquiva lo desagradable. En este capítulo examina a quienes llegan al poder mediante actos criminales o crueles, no por virtud ni fortuna. Y deja algo muy claro: no todo crimen es igual. Hay actos atroces que conducen al desastre. Y hay crímenes que, aunque violentos, son eficaces para establecer un nuevo orden. El ejemplo que cita es Agatocles de Siracusa,
un hombre de origen humilde que llegó a ser príncipe. ¿Cómo lo hizo? Con una traición brutal. Reunió al Senado y a los ciudadanos más poderosos en un mismo lugar, y los mandó a asesinar a todos de una vez. Ese acto sangriento le dio el poder absoluto, y con el tiempo, logró estabilizar su gobierno y defender su estado incluso contra Cartago. Machiavelli no justifica la crueldad, pero sí distingue entre una crueldad bien usada, rápida, estratégica, sin repetir, y una crueldad mal usada que es continua, innecesaria y genera odio. Ejemplo: Agatocles mató una vez y consolidó su dominio. Otros, como algunos emperadores romanos, mataban periódicamente por miedo o venganza, y acababan asesinados por sus propios hombres. La lección es dura, pero clara. Si un príncipe recurre a la violencia, debe hacerlo de forma controlada y con propósito político. La repetición de actos crueles desgasta la legitimidad y provoca rebelión. Este capítulo revela una de las ideas más polémicas de Machiavelli. El fin puede justificar los medios, si el fin es el orden y la estabilidad del Estado. Capítulo 9. Del Principado Civil. Este capítulo aborda un tipo de poder diferente, el Principado Civil, es decir, aquel que se alcanza con el apoyo del pueblo o de los poderosos, dentro de una estructura ya existente. Machiavelli explica que en cualquier ciudad hay dos fuerzas principales. 1. El pueblo, que no quiere ser oprimido. 2. Los grandes, nobles o poderosos, que quieren oprimir o mandar sobre el pueblo. Cuando uno de estos grupos ayuda a un hombre a alcanzar el poder, surge un principado civil. Y según quien lo haya apoyado, el príncipe enfrentará dificultades distintas. Si lo apoyaron los poderosos, deberá cuidarse de su ambición. Si lo apoyó el pueblo, tendrá más facilidad para gobernar, pues el pueblo solo busca ser protegido y vivir en paz. Ejemplo: muchos príncipes italianos surgieron por respaldo popular, y mientras mantuvieron el favor del pueblo, conservaron su poder. Pero aquellos que dependían de los nobles, debían maniobrar constantemente para no ser traicionados o presionados. Machiavelli insiste en algo clave. Es mejor tener al pueblo de tu lado que a los grandes, porque el pueblo es más numeroso y, si se gana su confianza, más fiel. Además, señala que en los principados civiles, el príncipe no necesita necesariamente tener ejército propio, pues su autoridad proviene de alianzas políticas internas. Pero eso lo hace más vulnerable a amenazas externas si no fortalece su poder con el tiempo. Este tipo de principado es más común en tiempos de paz y depende de la habilidad del príncipe para mantener los equilibrios entre facciones. En resumen, si el pueblo te da el poder, protégelo. Si los poderosos te impulsan, contrólalos. Y en ambos casos, recuerda, la estabilidad solo se logra cuando el príncipe es justo y fuerte a la vez. Capítulo 10. ¿Cómo deben medirse las fuerzas de todos los principados? En este capítulo, Machiavelli se enfoca en la fortaleza militar y estructural que debe poseer un principado para sostenerse. Explica que, al evaluar un estado, es fundamental distinguir si puede defenderse por sí mismo o si requiere siempre ayuda de otros. Los principados fuertes, según Machiavelli, son aquellos que tienen suficientes recursos y tropas para resistir un sitio prolongado. Pueden mantenerse firmes incluso sin aliados inmediatos. Inspiran respeto en otros estados por su capacidad defensiva. En cambio, los principados débiles solo existen en apariencia. Dependientes de alianzas, ejércitos externos o favores, caen en cuanto se ven atacados o abandonados por sus protectores. Machiavelli usa el ejemplo de las ciudades italianas que no invirtieron en fortificaciones ni en la formación de ciudadanos capaces de resistir. Así, ante cualquier invasor poderoso, cedían rápidamente. Ejemplo: durante la expansión francesa en Italia, muchas ciudades no ofrecieron resistencia real
porque carecían de preparación interna. Otras, como Florencia o Venecia, pudieron resistir algo más, pero solo gracias a su riqueza o su diplomacia, no por fortaleza militar propia. Por tanto, Machiavelli aconseja a todo príncipe prudente que fortifique sus ciudades, arme y entrene a su pueblo, se prepare para el asedio antes de que llegue la amenaza. La conclusión es contundente. La fuerza de un principado no se mide por su tamaño, sino por su capacidad para sostenerse en la adversidad. Capítulo 11. De los principados eclesiásticos. Este capítulo trata de un tipo de poder muy particular: los principados gobernados por la Iglesia, como los estados pontificios. Machiavelli señala que este tipo de principados se sostienen por causas ajenas a la política común, porque su poder proviene de la religión, la fe del pueblo y la autoridad espiritual. No dependen de ejércitos ni de leyes civiles. Y sin embargo, son muy estables y difíciles de atacar, precisamente porque la religión los protege de la crítica y de la rebelión. Machiavelli explica que antes del papado fuerte, los estados pontificios eran débiles y desorganizados. Pero con papas como Alejandro VI y Julio II, la Iglesia comenzó a consolidar poder territorial, militar y político. Alejandro VI usó la astucia y la fuerza para expandir el dominio de la Iglesia. Y Julio II no dudó en usar armas y alianzas estratégicas para fortalecer sus territorios. Ejemplo: Julio II expulsó a los franceses de Italia, uniendo a varias ciudades bajo la autoridad papal. Esto demostró que, aun siendo un poder espiritual, el papado podía actuar como cualquier otro príncipe, cuando sabía usar la oportunidad. Machiavelli reconoce que los principados eclesiásticos no siguen las mismas reglas que los demás. Tienen una ventaja: la fe popular y la reverencia religiosa los eximen de ser cuestionados. Pero también son peligrosos para los demás príncipes, porque al tener autoridad moral, pueden influir sobre los pueblos sin usar la espada. Por eso, concluye que aunque estos principados no pueden ser imitados fácilmente, todo príncipe debería comprender su influencia y cuidarse de sus ambiciones cuando actúan como actores políticos. Capítulo 12. De los diversos tipos de milicias y de los soldados mercenarios. Machiavelli no se guarda nada aquí. Este capítulo es una crítica feroz y directa contra el uso de ejércitos mercenarios. Desde su experiencia como funcionario de la República Florentina, Machiavelli vio una y otra vez cómo los mercenarios, soldados que luchan solo por dinero y no por lealtad o convicción, causaban más daño que beneficio. Los llama desunidos, cobardes, ambiciosos y sin disciplina. ¿Por qué? Porque no luchan por amor a la causa, ni por defender su tierra o su príncipe. Luchan por interés. Y ese interés cambia fácilmente. Machiavelli advierte: un príncipe que confía en ejércitos mercenarios perderá su poder. No importa cuán grande sea su tesoro, ni cuán numerosa sea su tropa, si el alma de esos soldados no está ligada a la causa. Ejemplo: durante las guerras italianas, muchas ciudades contrataron mercenarios extranjeros para defenderse. Pero estos ejércitos huían en cuanto la situación se complicaba, cambiaban de bando o exigían más dinero en medio del conflicto. Para Machiavelli, la decadencia de Italia en su época se debía en parte a esa dependencia cobarde de soldados ajenos, mientras los pueblos habían perdido la costumbre de portar armas y defenderse por sí mismos. Concluye de forma categórica: las armas ajenas siempre son inútiles y peligrosas. Un príncipe sabio debe construir su propio ejército, formado por sus súbditos o ciudadanos leales, porque solo quien defiende su propia casa lo hará con coraje verdadero. Capítulo 13. De las tropas auxiliares, mixtas y propias. En continuidad con el capítulo anterior, Machiavelli analiza ahora las tropas auxiliares, aquellas que provienen de otro príncipe o estado amigo, prestadas para ayudar en una guerra.
y su juicio es aún más severo que con los mercenarios. Las tropas auxiliares pueden parecer más confiables, porque tienen disciplina y entrenamiento, pero representan un riesgo aún mayor. ¿Por qué? Porque si ganan por ti, el mérito y el poder serán del príncipe que te prestó sus soldados. Y si pierden, tú quedarás expuesto, sin defensa. Machiavelli ofrece un ejemplo histórico. Julio II pidió ayuda a tropas extranjeras para expulsar a los franceses de Italia, pero pronto comprendió el riesgo y formó un ejército propio, para no depender de potencias que pudieran luego volverse contra él. Ejemplo: César Borgia también lo vivió. Al principio usó tropas francesas para conquistar territorios, pero después las reemplazó por soldados de su confianza, entendiendo que quien no controla su ejército, no controla su destino. Machiavelli distingue 3 tipos de fuerzas. Primera, mercenarias, pagadas, sin lealtad, inútiles. 2. Auxiliares, prestadas por otros, traicioneras en potencia. 3. Propias, formadas por ciudadanos o súbditos del príncipe, las únicas confiables. El mensaje es nítido y poderoso. Las armas propias son el fundamento verdadero de todo principado, porque un príncipe que no tiene armas propias depende siempre de la voluntad de otros, y en política, la dependencia es debilidad. Este capítulo, como el anterior, muestra el pragmatismo radical de Machiavelli. No importa si el príncipe es amado o temido, ni si es justo o severo. Si no tiene ejército propio, no tiene poder real. Capítulo 14. Lo que concierne a un príncipe con respecto al arte de la guerra. Machiavelli afirma, sin ambigüedad, un príncipe no debe tener otro objeto, ni otro pensamiento, ni debe tomar otra cosa como arte, sino la guerra. No habla solo de la guerra en el sentido bélico, sino como una disciplina constante, una preparación mental y práctica, un ejercicio político. ¿Por qué? Porque el arte de la guerra no solo mantiene el poder, lo crea, lo consolida y lo protege. Un príncipe que no comprende la guerra, que no estudia tácticas, que no se entrena en tiempos de paz, está condenado a caer cuando llegue el conflicto. Machiavelli recomienda estudiar la historia militar, leer a los grandes estrategas, practicar el cuerpo y la mente, observar el terreno, conocer la geografía de sus tierras para saber cómo defenderlas. Ejemplo: Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, nunca dejaba de estudiar la guerra, aun en tiempos de paz. Enseñó a su hijo no solo a mandar, sino a comprender el campo de batalla con los ojos del soldado y la mente del estratega. También advierte que los príncipes pacíficos, que descuidan las armas y prefieren los lujos o las letras, son fácilmente invadidos, dominados o despreciados, porque el poder se respeta cuando se sabe que puede defenderse. En conclusión, el príncipe que domina el arte de la guerra, aún sin usarla, conquista respeto, autoridad y previsión. El que la ignora se convierte en presa fácil. Capítulo 15. De las cosas por las cuales los hombres, y especialmente los príncipes, son alabados o censurados. Aquí comienza una de las secciones más famosas y polémicas de El Príncipe. Machiavelli rompe con siglos de pensamiento moralista. Afirma que muchos autores han escrito sobre cómo deberían ser los príncipes, pero él va a hablar de cómo son realmente. No le interesa describir al gobernante ideal, justo y amado, sino al que sobrevive, al que conserva el poder, aunque deba tomar decisiones difíciles. Dice que los príncipes son juzgados por sus cualidades. Algunos son generosos, otros avaros. Unos son valientes, otros cobardes. Unos son misericordiosos, otros crueles. Y lo que para la moral es vicio, para la política puede ser virtud. Ejemplo: la crueldad de César Borgia fue criticada, pero le permitió pacificar regiones enteras. La generosidad de algunos reyes los arruinó económicamente,
y los hizo vulnerables frente a enemigos. Machiavelli concluye que el príncipe no debe intentar ser bueno en todo. Debe estar dispuesto a hacer el mal cuando sea necesario, si eso asegura el bienestar del Estado. Esto no significa que deba ser cruel por gusto, sino que debe tener la libertad de usar cualquier medio, cuando el fin lo exige. Esta es la esencia de su pensamiento. La política no es moralidad, la política es eficacia. Y el príncipe sabio es el que comprende esa diferencia. Capítulo 16. De la liberalidad y la avaricia. Machiavelli plantea aquí una paradoja política. Ser demasiado generoso puede destruir a un príncipe. ¿Y por qué? Porque la generosidad continuada requiere recursos. Y esos recursos solo pueden obtenerse a través de impuestos, saqueos o despojos. Con el tiempo, el pueblo comenzará a odiar al príncipe por lo que exige para seguir dando. Machiavelli distingue entre dos tipos de generosidad, la que es discreta y prudente, mantenida sin excesos, y la que es ostentosa, para agradar al pueblo o ganar fama. La primera puede ser virtuosa, la segunda es peligrosa, porque conduce a la ruina económica, a la necesidad de saquear a los súbditos, y al final, a perder el poder. Ejemplo. Muchos reyes que se ganaron fama por su liberalidad terminaron siendo odiados cuando necesitaron subir impuestos o confiscar bienes para mantener esa imagen. La generosidad forzada engendra resentimiento, no lealtad. Por tanto, Machiavelli concluye: es mejor ser considerado avaro y mantener el Estado, que ser visto como generoso, y terminar empobrecido, despreciado y derrocado. No es que el príncipe deba rechazar toda liberalidad, pero debe usarla con medida, en el momento justo y con objetivos estratégicos. Capítulo 17. De la crueldad y la clemencia, y si es mejor ser amado o temido. Machiavelli concluye que es más seguro ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. El amor es voluble, pero el temor bien administrado mantiene el orden. El príncipe debe evitar ser odiado, pero puede usar la crueldad con prudencia y rapidez, cuando sea necesario para preservar el Estado. Ser temido con justicia. Es preferible a ser amado sin autoridad. Capítulo 18. ¿De qué modo los príncipes deben cumplir sus promesas? Machiavelli señala que un príncipe no está obligado a cumplir siempre su palabra, especialmente cuando hacerlo perjudica al Estado. Los hombres son inconstantes, y si los gobernantes se guiaran solo por la palabra dada, estarían en desventaja frente a quienes no lo hacen. Por eso, el príncipe debe saber simular virtud y actuar como zorro y león, astuto para engañar cuando conviene y fuerte para imponerse cuando es necesario. Ejemplo. Alejandro VI prometía con frecuencia, pero rara vez cumplía. Y sin embargo, mantuvo su poder con éxito. La política exige flexibilidad, no ingenuidad. Lo esencial no es ser virtuoso, sino parecerlo, si eso asegura estabilidad y autoridad. Capítulo 19. De cómo evitar el desprecio y el odio. Aquí, Machiavelli analiza los dos mayores peligros para cualquier príncipe, el desprecio y el odio. El desprecio nace de la debilidad, de un carácter voluble o indeciso. El odio, de la opresión, el abuso, o el daño al honor y los bienes del pueblo. Para evitar el primero, el príncipe debe ser resuelto, sabio y coherente. Y para evitar el segundo, debe respetar el patrimonio y la dignidad de sus súbditos. Ejemplo. Muchos príncipes que fueron temidos conservaron su trono, pero quienes fueron odiados, tarde o temprano, enfrentaron rebeliones o traiciones. Machiavelli enseña que un príncipe que logra mantener el respeto, aunque no el amor, está mucho más protegido que aquel que busca agradar sin autoridad. Capítulo 20.
si las fortalezas y otras muchas cosas que los príncipes suelen hacer son útiles o no. Este capítulo trata sobre si construir fortalezas es realmente una ventaja. Machiavelli responde, depende. Algunos príncipes han dominado sin ellas, confiando en su buen gobierno. Otros, incluso con fortalezas, han sido derrocados porque perdieron el apoyo popular. La verdadera defensa no está en los muros, sino en el respeto y la prudencia política. Además, desarmar al pueblo o dividirlo para dominarlo son prácticas peligrosas. La mejor estrategia es armar a los ciudadanos leales y mantener una imagen de gobernante justo y vigilante. Ejemplo, Francesco Sforza gobernó sin murallas, pero con un pueblo fuerte y unido. En cambio, otros príncipes murieron encerrados en sus propias fortalezas, traicionados por quienes más confiaban. Conclusión final. El Príncipe no es un manual de virtudes, sino de realismo político. Machiavelli no enseña cómo debe ser el mundo, sino cómo realmente funciona el poder. Nos recuerda que la política no siempre es moral, pero debe ser eficaz, firme y estratégica. El príncipe que desea conservar su estado debe entender que las apariencias importan. La fuerza y la astucia no se oponen, se complementan. El temor, bien manejado, es más útil que el amor volátil. Y el pueblo, cuando no es oprimido, es la base más segura del poder. Así termina una obra que, a más de 500 años, sigue siendo leída por quienes entienden que gobernar es una forma de arte. Gracias por acompañarnos en este viaje por El Príncipe de Machiavelli, una obra que revela la esencia del poder sin máscaras. Tu tiempo y atención significan mucho para nosotros. Gracias por ser parte de este viaje con Biblioteca de Audiolibros.